Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro último video del día de hoy, el video nocturno de este día viernes. Amigos suscriptores, inició el fin de semana y tenemos muchos temas de los cuales hablar en este video. Vamos a hablar rápidamente por encima de muchos temas para que este video no demore mucho. Como se los prometí en el video anterior del día de hoy, vamos a hablar un poco de este tema, pues migrantes cubanos denuncian que los están explotando laboralmente en México. La situación en la que se encuentran y las escasas oportunidades por conseguir empleo han obligado a un gran número de migrantes cubanos en México a aceptar trabajos en los que sienten ellos que los están explotando laboralmente. De esta forma, hombres y mujeres de la isla ofrecen su fuerza laboral a las panaderías, tortillerías, labores de limpieza, entre otros, en una gran parte de casos trabajando hasta 16 horas diarias por un pago menor al del salario mínimo. A ver, amigos suscriptores, están denunciando cubanos esto. Ellos sienten que los están explotando laboralmente. Aquí va mi opinión, sin sonar tendencioso, sin sonar en contra de los migrantes, porque en la caja de los comentarios muchas veces me han dicho que no tengo humanidad, que soy un inhumano al criticar y hablar de este tema migratorio. Y no es que sea inhumano, lo he aclarado en diferentes ocasiones. Yo no estoy en contra de la migración, estoy en contra de la migración ilegal. Y además estoy en contra de que nuestro gobierno esté prestándole más atención a migrantes centroamericanos que a los mismos mexicanos. Estoy en contra de la injusticia a otros países, a gobiernos de Centroamérica y distintos gobiernos de donde son origen estos ciudadanos. Están atacando a México, están denunciando a México. Estoy en contra de eso. Estoy en contra de que los gobiernos centroamericanos, en lugar de aprovechar, ¿verdad?, el tiempo para reforzar su economía y trabajar en la seguridad de su país para que ciudadanos de su país no decidan migrar, y en lugar de hacer eso nos critican, nos piden a nosotros como pueblo mexicano que nos hagamos cargo de una situación la cual ellos son imposible de hacerse cargo y además no tienen la capacidad. Eso es lo que hablamos en este canal, además de que hay pocos canales que hablan de esto. Ahora, en cuanto a la explotación laboral, vamos a dejar una cosa en claro. Esto es México. Esto que están denunciando ellos también le pasa a miles de ciudadanos mexicanos. No es que sientan que los están explotando, es que realmente en México a la mano de obra se le explota. Y es una realidad que no podemos ocultar. Es una realidad que está viviendo nuestro país. Y nosotros seríamos unos hipócritas si decimos que en México tenemos condiciones laborales buenas. Porque eso es mentira. Absolutamente mentira. Eso que ni siquiera hay trabajos suficientes. Claro, se han generado empleos y demás. Se ha buscado la manera de poder brindarle un empleo a muchos mexicanos. Pero el caso es que otro sector de la ciudadanía vive sin empleo y buscando el sustento como de lugar. Ahora, en el caso de que trabajan 16 horas por un pago menor al salario mínimo, eso le pasa también a ciudadanos mexicanos. Ciudadanos mexicanos que trabajan el día completo para ganar absolutamente una miseria. Y es la verdad. Y lo que enoja es que nuestro presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su primer informe de gobierno, dijo que el salario mínimo era en alto este año y que había subido y que mensualmente una persona ganaba 11,000 pesos al mes. Básicamente esa es la base o la media de nuestro presidente, cuando eso es una total mentira. Y lo estamos viendo y también estos migrantes se están dando cuenta. Ahora, el otro tema, son ilegales. Es decir, ni siquiera deberían de estar trabajando, porque darle un empleo a una persona si no está inscrita al Instituto Nacional de Migración o este empleo no es directamente del gobierno,
pues obviamente es un delito tener trabajando una persona que es inmigrante o que es ilegal dentro de nuestro país. ¿Cuál es el problema? Bueno, que México le ha dado la oportunidad a muchos migrantes de poder denunciar, de alzar la voz. ¿Por qué? Porque México se ha hecho chiquito frente a este problema. La cosa no son ellos, el problema son sus gobiernos y nuestro propio gobierno, que no hace nada por detener esto que es ilegal. En todo caso, pues estos migrantes están acusando, denunciando condiciones laborales muy malas. Lo que dicen ellos es que los tienen con pagas absolutamente mínimas y trabajando 16 horas diarias. Además de que también obviamente denuncian malos tratos de parte de los jefes o de las personas que los contratan. Muchos de ellos dicen que salieron de Cuba, ¿verdad?, con una soga al cuello para intentar salir adelante en un país libre. Sin embargo, en México se aprovechan de que no tenemos papeles, dijo una cubana, y nos pagan una miseria por trabajar hasta 16 horas al día, con lo que ganamos no nos alcanzan ni para alimentarnos, comentó, ¿verdad?, así. Ahora, pues eso es la realidad que pasa con muchos mexicanos. No solamente, amigos, migrantes, es con ustedes, es con mexicanos también que sucede esto. Pero bueno, ya nos alargamos muchísimo en este tema. Yo quiero que tú en la caja de los comentarios me dejes saber lo que piensas. Amigos suscriptores, también autoridades estadounidenses desde Reynosa, Tamaulipas, llegaron, ¿verdad? La senadora de Washington, Rebeca Saldaña, pues se presentó en la estatal del Distrito Legislativo 33 para hablar acerca de los migrantes y sus condiciones de asilo, y pues ha prometido que ayudará a cientos de migrantes y miles de migrantes que se encuentran en la frontera. Amigos suscriptores, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este personaje, ¿verdad?, está o llegó el día de hoy para supervisar parte de su programa y le dijo algo a los campesinos y a los sembradores. Les dijo: yo no me canso ganso y ustedes no se hagan patos, dijo Andrés Manuel López Obrador a beneficiados del programa que él pues introdujo a México, que es Sembrando Vida. Este programa social también que ha recibido muchísimas críticas. Andrés Manuel López Obrador dijo que no se hagan patos, que la ayuda que están recibiendo por parte del gobierno es para sembrar, para que aprovechen y dejen a las nuevas generaciones frutos del trabajo. Y es que realmente una de las cosas que se ha criticado directamente por los programas sociales del nuevo presidente de México es que es dinero fácil y que no se supervisa si realmente están ocupando este dinero para lo que es, o si realmente esto, en pocas palabras y aunque suene feo, vuelve más flojas a las personas. Por lo cual Andrés Manuel López Obrador hizo ese comentario tras tantas críticas que ha recibido el gobierno, diciendo: oigan, no se hagan patos, trabajen si se les está ayudando. Lo cual, pues para mí es algo bueno. O sea, si se les está ayudando, pues inviértanlo, hagan algo. Pero bueno, muchos tienen razón al decir que solamente estos programas sociales hace que pues más gente se vuelva floja, debido a que, bueno, no hay esos intermediarios o esos supervisores que antes existían. El caso es que, bueno, Andrés Manuel López Obrador dijo eso ante su visita y supervisión al programa Sembrando Vida. ¿Qué opinas acerca de este programa? Lo que también resaltó Andrés Manuel López Obrador, ustedes saben que se acaba de firmar o ya pues dar inicio a este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El caso es que Andrés Manuel López Obrador también en el discurso que dio resaltó que este nuevo tratado, el TEMEC, va a crear una estrategia de generación de empleos para la población, sobre todo en el sur del país. Así lo declaró el presidente de México ante pues el tratado que han hecho con Trump. Dice que pese a que muchos decían que él se iba a pelear con Trump, esto no fue y llegaron a un acuerdo, y es más, dice, se van a generar muchísimos empleos para el sur del país, que obviamente yo soy del sur, la verdad ustedes lo saben,
y el sur es uno de los más golpeados, hablando económicamente, es donde menos hay. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Oigan, una noticia que me pareció buena es que Puebla el día de hoy, amigos suscriptores, acaba de inaugurar un acuario. Y además, adivinen qué es, pues el acuario más grande de todo México. Puebla, sin tener playa, posee el acuario más grande de México. Además, amigos suscriptores, pues aquí tenemos la noticia. El gobernador Miguel Barbosa encabezó este día viernes la inauguración del acuario Michin, que abrirá su puerta al público en general mañana sábado 14 de diciembre. De acuerdo con el mandatario, este lugar es de talla mundial, es lo que dijo en su discurso, ¿verdad? Y que atraerá muchísimo el turismo. Qué bueno que Puebla es una de las ciudades que está saliendo adelante en los últimos años y es muy bonito. Y pues bueno, ahora se da esta inauguración el día de hoy del acuario más grande de México. Como dato curioso, miren, hay 300 especies diferentes, ¿verdad? Y más de 20,000 ejemplares como tiburones, ejolotes, mantarrayas, nutrias de río, cocodrilos, peces de arrecife y mucho más. Así que si ustedes son de Puebla, amigos suscriptores, y pues tienen la oportunidad de ir a este acuario, pues será muy padre. Además de que anunciaron el día de hoy en la inauguración que abrirá los 365 días del año, según con un horario de 9 a 21 horas. Y además, la entrada, si a ustedes les interesa, costará 129 pesos. Pues ahí está, amigos suscriptores, lo que hoy pasó en Puebla. Algo muy interesante, un dato interesante que se está haciendo crecer esta ciudad, ¿no? Y sobre todo el estado. Estudiantes, amigos suscriptores, y esto es una noticia un poco lamentable. Pasamos de una noticia buena a una noticia triste. Y es que estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México se declararon en huelga total luego del presunto suicidio de una estudiante llamada Fernanda, ocurrido el pasado 11 de diciembre. Estudiantes del instituto, ¿verdad?, realizaron un paro luego de este presunto suicidio ocurrido el 11, y los alumnos pues iniciaron su huelga iniciarán, ¿verdad?, una huelga desde el próximo lunes. El día de hoy se informó, pero ya saben, hoy es viernes por la tarde, pero el caso es que iniciarán el día lunes con esta huelga, sin mencionar cuándo terminará pues este movimiento. Entre las exigencias que ellos piden es que se investigue, ¿verdad?, por qué pasó esto y que se apoye para que no vuelva a suceder. Un caso lamentable. Obviamente se tiene que investigar qué orilló a esta joven a hacer esto, o si en dado caso lo está manejando como un suicidio pero no lo fue, pues las autoridades deberían de determinar todo eso. Pues bueno, una noticia triste, amigos suscriptores. Y ayer por la noche, que siempre no, rechazaron diputados reducir 50% del dinero a los partidos. Una propuesta que se había dado, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados era que se redujera a 50% el dinero que se le entrega a los partidos políticos como parte, pues obviamente, de la economía que vamos a usar para el próximo año. El caso, amigos suscriptores, que yo se los había avisado, se los dije, los diputados no van a permitir que se haya una reducción y no la hay. El caso es que solamente, como dato curioso, Morena, amigos suscriptores, y Encuentro Social fueron los que votaron a favor. Los otros partidos, como el de mi querido amigo Noroña, el PT, pues votaron en contra. Oye, ¿qué pasó, Noroña? Si tú eres el primero que dice que hay que reducir el dinero a los partidos políticos. Pues ahí está la noticia, amigos suscriptores. Siempre dicen los partidos que no habrá reducción. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. No olvides suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Dale like a este video para que YouTube vea que te gusta nuestro contenido y pueda recomendarnos. Hasta el próximo video.